Curiosidades de la vida en los conventos en la Edad Media. Nos llama mucha gente que quiere saber cómo se vivía en los conventos de la Edad Media. Así que contaremos algunas reglas, algunos aspectos de la burocracia que tenían que cumplir las monjas de los conventos ingleses y franceses allá por por los siglos XIII y XIV. Muy bien, cuenta nuestro cronista que hubo un momento en que los historiadores comenzaron a indagar en los archivos episcopales y que allí encontraron un material muy considerable para relatar algunos aspectos de la vida cotidiana de esos tiempos. En verdad, hasta el siglo XVIII la mayoría estudiaba papeles de palacio, papeles jurídicos, parlamentarios, y después empezaron a mirar en los papeles de los conventos. Y ahí se encontraron, con litigios matrimoniales, testamentos, excomuniones, indulgencias, tratado de brujería, milagros, informes sobre milagros. El otro día vino uno y se mandó un milagro, dice el informe. Bueno, hay, por ejemplo, en uno de esos archivos aparece una minuciosa descripción de Felipa, de Inglaterra, en tiempos en que la visitó el obispo de Exeter. Aquel obispo le habían encargado la misión de comprobar si era lo bastante bella como para casarse con Eduardo III. El obispo escribió que tenía algunos dientes más oscuros que otros y que su nariz, aunque ancha, no era chata. No es una buena descripción. ¿Cómo es tu hermana? Mirá, tiene algunos dientes más oscuros que otros y su nariz, aunque ancha, no es chata. No me caso. Pero más allá de estas cuestiones, los historiadores descubrieron una multitud de documentos vinculados a las prácticas de los conventos. Así que contemos algunas cosas. Todos los días las monjas tenían que rezar 7 oficios monásticos, ni uno menos. Alrededor de las 2 de la mañana se rezaba el oficio nocturno. Entonces las religiosas interrumpían el sueño y después de las campanadas de esa hora iban hasta el coro de la iglesia a rezar, volvían a acostarse y se levantaban a las 6. Después rezaban a la llamada hora prima y luego repartidas durante la tarde las oraciones restantes. El último oficio se rezaba a las 8 de la noche, tras lo cual debían ir indefectiblemente a polillar. Al respecto, una de las reglas monacales decía, atención, leo, en el tránsito al lecho, ninguna debe reempujar a otra con premeditación, ni escupir en las escaleras al subir o bajar, a menos que pisoteen después el esputo inmediatamente. O sea que se podía escupir, pero había que pisotear la escupida después, naturalmente, como hace cualquier persona educada. Si uno escupe, pongamos por caso en el casino de Mar del Plata, es de buen tono, después pisar la escupida es de buen tono. Bueno. Se suponía que en el convento debía observarse un estricto silencio durante gran parte del día. Si alguna monja deseaba comunicarse con otra, se veía obligada a hacerlo por medio de señas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles eran las señas que estaban perfectamente establecidas. Por ejemplo, durante la hora de la comida, la monja que quería leche tenía que imitar un ordeñe. Ordeñe, señor. Para pedir mostaza, había que refregar la nariz sobre la parte superior del puño derecho. Mostaza. Para pedir sal había que golpear el pulgar izquierdo con el pulgar e índice de la mano derecha. La monja que deseaba vino tenía que hacer girar el índice alrededor del pulgar, al tiempo que colocaba ambos dedos a la altura de los ojos. Muy curiosa la seña del vino. Sí. Y así. Para pedir incienso te tenías que meter los dedos en la nariz. Y así. Había 106 señas. Estaba la del mate y venga, la de agachate que vienen los indios,
En fin. Qué gracioso. En la temprana edad del monaquismo, en los conventos solo ingresaban hombres y mujeres con vocación religiosa, pero ya en la baja edad media empezaron a llegar a aquellas instituciones personas que en realidad eran muy poco aptas para la vida monástica. Muchas mujeres terminaban allí porque los padres no habían querido tomarse la molestia de gastar lo necesario para encontrarle marido y porque el estado monacal era la única carrera adecuada para una dama de alcurnia que no contrajera matrimonio. Así que no es que tuvieran vocación religiosa, ¿no? Digo yo, mientras tengo algunas dificultades. Por ese motivo, con toda esa gente que iba, no por vocación religiosa, sino que porque, qué sé yo, la casa se la sacaban de encima, calcule que los oficios se volvieron en algunos conventos fórmulas vacías que se cumplían con escasa devoción, incluso con cierto apuro. La negligencia en el cumplimiento de las horas canónicas era muy común en la baja edad media, aunque en este sentido los monjes eran todavía peores que las monjas. Cuenta el cronista que allá por 1330 en Exeter era costumbre que desde los sitiales superiores algunos monjes arrojaran cera caliente sobre las cabezas de los pelados, los monjes pelados. Lo cual es natural. En la cancha de fútbol, uno cuando tiene una naranja y quiere encajársela a alguno, elige y le apunta un pelado. Claro. Le apunta un pelado. Lo mismo sucedía en los monasterios de la Edad Media. Las chicas ingresadas sin vocación acostumbraban a llegar tarde a las oraciones de las 2 de la mañana, ¿no? El prudente San Benito, que fue el que escribió las reglas, tuvo en cuenta ese problema y prescribió que debía despertarse gentilmente a las que estaban apolillando. Pero la falta más común era farfullar los oficios divinos con la mayor velocidad posible para terminar rápido. Entonces, suprimían sílabas, suprimían el comienzo y el final de las palabras, de modo que había por ahí sectores del coro que terminaban mucho más rápido que otros. En fin, todo lo que debía entonarse con gran vigor se entonaba sin el menor entusiasmo. Entonces introdujeron una superstición que asustó a los cantores poco fieles. Se dijo que existía en aquellos conventos un demonio llamado Titibilius, repito, Titibilius, ese era el nombre del demonio, cuya única tarea consistía en juntar las sílabas omitidas y presentarlas como prueba del triunfo del mal ante su amo, el mismísimo diablo. O sea, Titibilius juntaba las palabras que los cantores no cantaban. Supóngase que usted canta la marcha de San Lorenzo, sí, y la termina antes. Todo lo que usted no cantó se lo llevaba Titibilius. Y el diablo llevaba un registro de las sílabas omitidas y también un registro de los que las habían omitido, saco la S. En mi afán de no omitir nada, agrego letras que no están. Por ejemplo, esta S, que también es llevada por el diablo. El diablo lleva las palabras de menos, pero también y especialmente las de más. Pues, y entonces podía llevarse el diablo al infierno a los malos religiosos que omitían palabras. Era entonces necesario cantar los salmos enteros para que aquel demonio Titibilius no pudiera llevarse nada para halagar a su jefe. Titibilius se dejaba ver, pero solamente por los hombres muy santos. Si no todos podían ver al demonio Titibilius, solamente los más santos de entre nosotros los podíamos ver. Ya se sabe que los más santos tienen una vista muy aguda para percibir demonios. En cambio, nosotros que somos los peores del barrio, que escupimos a los pelados, o escupimos en la escalera y no pisamos el esputo, esos nunca vemos a Titibilius. Hay que decir que los conventos eran también un lugar de asilo, y eso traía problemas.
Quiero decir, algunas damas cuyos maridos se encontraban en la guerra solían ser recibidas en los conventos como huéspedes pagos, los maridos garpaban. Ajá. Ahí le dejo a mi mujer para que pase una temporada mientras yo me voy a la guerra de los 100 años y vengo. Nada complacía más a los nobles que usar los conventos de monjas como posadas para sus mujeres. Pero aquellos ingresos alteraban muchísimo la paz de aquellos lugares, porque las pensionistas llegaban con ropas llamativas, traían perros regalones, buenas noches, recibían visitas. A los obispos les desagradaba mucho eso, pero sus esfuerzos para desalojar a aquellas mujeres nunca tuvieron éxito, porque el dinero que dejaban los señores era muy considerable y servía para la manutención de los conventos. Las autoridades debieron soportar la llegada de mujeres e incluso la visita de los amantes de estas mujeres. Imagínense, usted se iba a la guerra, dejaba a su mujer en el convento y el amante de su mujer, en vez de visitarla en su casa, como hubiera sido lógico, no tenía más remedio que visitarla en el convento. Entonces, venía con cualquier pretexto, si soy, qué sé yo, el joyero. Vengo, la señora tiene un collar y yo le tengo que ensartar las cuentas del collar una detrás de la otra. Pero además de traer amantes, traían adornos para los aposentos. A veces eran meros cuadros, pero otras veces eran animales como monos, ardillas, perros, conejos y pájaros. Así que el convento se convertía en una verdadera casa de tolerancia, si me permite usted la expresión. No puede ser, señor. Aquí vienen las pensionistas con esas medias caladas, se traen al mono, al perro, al gato y al amante, que viene a visitarla y chifla la comparsita, mientras nosotros recitamos el oficio de las 2 de la mañana. Los desórdenes solían interrumpirse cuando se advertía al convento la llegada de algún obispo inspector, también llamado el chancho. Al obispo inspector se le conocía por el remoquete de el chancho. Y este inspector comprobaba si los miembros de aquel lugar se comportaban debidamente, ¿no? Los amanuenses del obispo, los escribas, asentaban chismes y pecados en un libro. A ver, dice, asiéteme usted, señor escribano, los chismes de este lugar. Bueno, aquí dice, el otro día se metió un pajarito en el patio del convento. Un pájaro se metió en el patio del convento. Bueno, y todos esos chismes, chismes de convento, y los pecados también. Bueno, cuando terminaban las vistas y los interrogatorios determinaban lo que había pasado, se indicaban las penitencias. Mándese 200 Padre Nuestro, 46 Ave María, 18 credos, todo eso. Pero bueno, cuando se iba el chancho seguía el asunto, ¿no? Seguía el asunto. Incluso había toda una conspiración para engañar a estos inspectores y evitar que descubrieran los pecados en los conventos. Esto era porque se admitía mucha gente que no tenía la suficiente fe. Si iban ahí porque sí. No sea que vienen acá, dice. Sí, la dejó el marido. ¿A qué venimos? Decían algunos, ¿no? ¿Venimos acá a salvar nuestra alma o a jorobar? ¿Venimos a estudiar o a qué? Eso que se dice en los colegios también se decía en los conventos. Y es muy divertido esto, está muy bien. No sé a quién dedicarlo, a los obispos inspectores. ¿Le gustó los chanchos a usted? No, no me gustó, pero qué sé yo.
Se me ocurren aquellas personas, aquellas mujeres, Alejandro, que sin tener fe religiosa al punto, digamos, de entrar a un convento, no les quedaba otra por falta de medios, porque los padres no lo podían, estaban como condenadas a hacer algo toda su vida que no era lo que querían. Sí, ¿no? sí, por ejemplo, a pedir leche en silencio. Sí, claro. A la persona que inventó ese código habría que dedicar, porque es un código muy extraño, ¿vio? Bueno, sí, debe ser seguramente Benito, San Benito. Ajá. El prudente San Benito, Claro. aquel que es colgado del cuello de las personas. Ajá. Me han colgado de San De Benito. San Benito. Bueno, y no se me ocurre nadie más. A la pobre reina Felipa de Inglaterra, que tenía unos dientes más oscuros que otros, y su nariz era ancha pero no chata. Hemos ido a la discoteca, entonces solo tenían esta. Un pájaro se me vio en el patio de un convento. Bueno, pero no nos lo quisieron dar, lo tenían prometido. Entonces vamos a escuchar el bellísimo tango Misa de Once en la interpretación de El trío Irusta Fugazot de Mare. Canta Lucio de Mare, canta Agustín Irusta y toca Lucio de Mare. En este caso no interviene Roberto Fugazot. El tango es de los más lindos que hay, de los más lindos. Y ha sido escrito seguramente pensando en aquellas pobres monjas que tenían que pedir todo con señas.